Buenos días a todos, buenos días a todas. Vamos a trabajar esta imagen, que es una imagen tomada en 2019 y es una imagen que hice con la antigua cámara que tenía, la Nikon D5300, como podéis ver aquí. Y bueno, y como pues, puse varios filtros, puse un polarizador, puse un filtro ND y el objetivo que tenía era el de serie, el 1855. Pues me creo este viñeteo y bueno, vamos a ver si recortamos la imagen. Si le hacemos un volteado en horizontal para que el río termine fluyendo por el lado derecho para hacer una lectura más occidental, y cambiaremos, pues bueno, veis, está un poco oscura, el perfil de color lo dejaremos un poco más neutro, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, vamos a ver con un recorte 1:1, poniendo aquí el candado. Sabéis que poniendo el candado, cuando recortáis, lo hacéis proporcionalmente, ¿veis? En cambio, si vamos al candado, vamos a verlo con el candado puesto desde este lado, que se verá más claro. ¿Veis? Ahí guarda la proporción, y si quito el candado puedo utilizar la proporción libremente, ¿vale? En este caso voy a poner el candado, voy a elegir una proporción 1:1 y de esta manera tengo la imagen más he recortado los bordes y me queda mejor. Tenemos el final de la cascada esta del río saliendo por aquí. Entonces, como he dicho al principio, a mí lo que me interesa es que salga por el lado derecho. Le doy aquí a voltear en horizontal y ahí tenemos una mejor lectura, vale, de esa cascadita, este mini río llevando el agua por este lado. Bien, una vez hecho el recorte, ahí veis cómo queda mucho mejor la composición. Pues vamos a cambiar el perfil de color. En este caso vamos a elegir un perfil neutro, vale, o quizá no tan neutro, quiero algo más de contraste. Vamos a probar el adaptable, la beta esta, mucho mejor, vale, veis que no ha tocado ningún ajuste, simplemente cambiando el perfil a través de la inteligencia artificial. Lo que hace es analizar la imagen y ajustar la iluminación a la imagen. Me ha centrado más el histograma, vale. Si cambiamos, para que estaba en Adobe Color, veis, teníamos el histograma más hacia la izquierda, y con esta opción nos queda mejor. Bien, vamos a seguir con la óptica. Vamos a quitar la aberración cromática y utilizar correcciones de perfil. Y vamos a los ajustes básicos. En este caso voy a bajar un poco iluminaciones y bajar un poco blancos, vale. Sombras podría levantarlas un poco y los negros igual. No quiero contrastar la fotografía porque ese paso ya lo haré en Photoshop. Vale, aquí hay una zona que la veo demasiado iluminada, pero bueno, todo esto, como digo, ya lo haremos en Photoshop.
vamos a detalle, quitamos el enfoque, vale, vamos a color. Me he saltado la calibración porque lo haré al final, y aquí podríamos jugar con la temperatura, y en este caso voy a subirla ahí a 4600 Kelvin. La Nikon lo que tiene es que da una dominante bastante verde, vale, así que en este caso voy a compensar un poco con el matiz, llevándomelo hacia los magentas, muy poco, ahí más 18, y podemos jugar un poco con la intensidad y compensar bajando saturación. Vamos ahora a trabajar por zonas, vale, no me interesa tener tanta iluminación aquí, por ejemplo, así que vamos a empezar con máscaras. En este caso vamos a un degradado radial, vale, vamos a hacerlo aquí y vamos a bajar un poco la exposición, ahí, vale. Podríamos duplicar esta máscara y llevarla también a este punto para oscurecer pues esa zona, quizá no tanto, ahí vemos el antes y después, vale, y aquí en este caso vamos a hacerla más grande, vamos a mostrar la superposición, y aquí en restar pincel vamos a quitarlas de, a ver, ahí apretamos la tecla Alt y restamos, vamos a quitarla de esta zona de aquí que no me interesa, vale. Bien, vamos a encajar vista, quitamos la superposición y vamos a hacer un degradado lineal aquí a esta zona de aquí, ahí, lo ajustamos un poco, después si tenemos que borrar con el pincel aquí en la zona del agua pues se lo quitaremos, vale. Ahí bajamos un poco la exposición, ahí, y ahora pues estamos con el pincel, volvemos a mostrar la superposición y lo quitamos de esta zona de aquí, vale, y aquí crearíamos en el lado derecho pues otro degradado lineal, o sea radial, vale, quitamos la superposición y bajamos un poquito las luces, vamos a mirar el antes y después, ahora dale a la tecla V y vemos el antes y después, antes y después, vamos a ver de iluminar un poco el centro con un degradado radial, tecla V para visualizar, ahí, y ahí subimos un poco la exposición. Bien, pues de momento vamos a la calibración y vamos a darle un pelín de color subiendo la saturación del primario azul,
¿vale? Y como digo, ya de momento vamos a dejarla de cámara raw y la trabajaremos en Photoshop. Vamos a ver cómo la hemos traído. Esta era la fotografía original, el RAW original, y así como la hemos dejado en este primer paso. Bien, vamos a abrirla en Photoshop y continuamos. Bien, pues aquí tenemos ya la fotografía cargada en Photoshop, y lo primero que vamos a hacer, vamos a duplicar la capa y vamos a añadirle un poco de contraste. Para eso vamos a venirnos aquí a mis acciones, vale, no, vamos a venirnos a acciones de Tony Kuiper, que lo tengo aquí guardado, aquí, y vamos a crear pues ese viñeteo, ese contraste inicial de medios tonos 3 a través de la gradación de color. Ahí lo tenemos. Creamos un nuevo ajuste de curvas con una selección de medios tonos 3 y vamos a las sombras y vamos a bajarlas un poco. Los medios tonos quizá también los vamos a bajar y las iluminaciones las subimos, y ahí creamos esa curva de medios tonos 3. Vamos a ver el antes y después, antes y después. Ahí contrastamos un poco la imagen. Vamos a eliminar este fondo, vale, y dejarme, antes de que de hacer esto, lo que voy a hacer va a ser crear una nueva capa y voy a limpiar un poco la fotografía de suciedad, vale. Todas estas ramas que veo por aquí, a lo mejor este banco, aquí alguna ramita también por aquí, vale. Así que voy a acelerar un poco el vídeo, vale, y cuando acabe pues os enseño el resultado. Bien, pues ya tenemos el trabajo hecho. Me ha costado un buen rato, pero fijaos el antes y después, antes y después, como hemos hecho esa limpieza con el relleno generativo. Esta parte de aquí, que había ahí algo que me llamaba mucho la atención, toda esta zona, pues también la hemos eliminado, vale. Yo creo que ese rato ha valido la pena. Bien, una vez hecho esto, vamos a empezar a ir centrando la mirada en la fotografía. Para eso vamos a crear una nueva capa y vamos a ponerla en modo luz suave. Vamos a hacer la imagen más pequeña, elegimos tecla B, el pincel, lo hacemos un poco más grande y una opacidad del 10%. Vale, vamos a empezar a oscurecer toda la zona. Vamos a probar primero con un pincel negro, ahí, así un poco por la zona de fuera, ahí, y hacemos ese viñeteo.
Vale, vemos el antes y después, antes y después. Esta zona la vamos a dejar porque será donde potenciemos la entrada de luz. Vale, pero todo lo demás lo vamos viñeteando. Vale, esto vamos a llamar sombras generales. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a llamarle luces generales. Vale, y aquí con un pincel blanco vamos a iluminar también opacidad al 10%. Vamos a ponerlo en modo luz suave. Ahí. Vale, fijaos cómo cambia. Luz suave. Fijaos sobre todo en el centro de la imagen. Ilumina muy flojito. Vale, y si lo ponemos en modo normal, pues se nota mucho más. De ahí que trabajemos con luz suave. Ahí. Una opacidad del 10%. Y fijaos cómo iluminamos esa zona. Ahí está, me gusta cómo queda. Todo esto vamos a meterlo en una carpeta que le vamos a llamar luces generales. Bien, vamos ahora a dar un Dochan Bar. Para eso vamos a crear una nueva capa. Y ahora eligiendo, vamos a trabajar primero las sombras. Eligiendo pues unas sombras 3, puede estar bien. Vale. Vamos a ajustarlas un poco. Ahí. Cargamos la selección y voy a ir eligiendo desde la zona donde quiera oscurecer. O mejor vamos a elegir el pincel negro. Ahí. Y vamos a trabajar ahí las sombras. En las zonas oscuras. Ahí. Vamos a acercarnos y con pequeños toques todas estas zonas de sombras pues las potenciamos para dar más contraste. Y como estamos trabajando a través de una máscara de luminosidad, pues podemos darle sin miedo. Como estamos trabajando con una opacidad del 10%, pues los cambios son bastante sutiles. Ahí. Vamos a mirar a ver qué zonas nos quedan, pero yo creo que ahí está bien. Vamos a esta zona de aquí de sombras. Ahí. Vale, fijaos el antes y después, antes y después.
Vamos a llamar a esto sombras locales. Vale, quitamos la selección y creamos una capa de luces locales, vale, lo que sería el dodge. Volvemos a poner esta máscara en modo luz suave. Esta de aquí lo podríamos poner también en modo luz suave, pero vamos a dejarlo ahí en superponer. Vale, y está en luz suave. Vamos a elegir un pincel en blanco y vamos a crear una máscara de luces 2. Vale, pero vamos a ajustarla un poco. Ahí. Cargamos la selección y ahí también con un 10%. Vamos pintando. Vale, aquí toda esta zona. Vamos pintándola. Toda esta parte de aquí del agua. Ahí vamos a subir al 20%. Ahí. Y yo creo que ahí puede quedar bien. Ahí. Vamos a darle aquí un pelín. Ahí. Vale, vamos a quitar la selección. Y estas dos capas las metemos en un grupo y las llamamos luces y sombras locales. Vale, vamos a ver el antes y después, y ahí centramos mucho más la mirada. Y en luces generales pues igual. Bien, vamos ahora con lo que es el color, y en este caso pues tampoco le daría mucho. Vamos a cargar una selección de medios tonos 3. Vale, y vamos a elegir pues un tono así amarillo, puede estar bien, y vamos a crear una nueva capa de color uniforme. Damos OK, lo ponemos en modo luz suave y bajando la opacidad mucho. Al 10%. Vamos a ver el antes y después. Vamos a cambiar por una dominante más anaranjada. Vamos a subir el brillo. Sí, yo creo que ahí me gusta como queda. Vemos el antes y después. Antes y después. Le damos esa calidez que puede quedar bien. Vale, vamos a trabajar el contraste. Para eso vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes anteriores y vamos a venirnos aquí a Nik Collection. Vamos a elegir Color Efex Pro y le aplicaremos
un Pro Contrast, ¿vale? Vamos a traer aquí el nick, vale, y aquí en filtros yo tengo mis fórmulas creadas que podríamos ajustarlas, vale, con ese contraste tonal que podría quedar bien, pero para que lo veáis vamos aquí a filtros, vamos a crear primero un contraste pro, vale, vamos a cerrar esto de aquí y aquí vamos a ir subiendo más o menos sobre 10, vamos a dejarlo todo en 10, 10, 10, 10. Contraste dinámico vamos a subir un poco más. Ahí. Vale, fijaos. El antes y después. Bastante sutil. Así que se lo subiremos un poco más. Ahí. Vale. Y esto pues no se lo vamos a aplicar a toda la imagen. Vamos a aplicar, vale, vamos a minimizar esto. Si nos fijamos en el antes y después, ahí damos ese contraste, pero vamos a crear una máscara en negro. Esta capa la puedo eliminar ya, y aquí en la máscara con un pincel en blanco y una opacidad pues del 50%, vamos a darle ese contraste solo a esta zona del primer plano y aquí un poco en el agua, vale, fijaos el antes y después, es bastante sutil pero cambia bastante la imagen. Bien, vamos ya con esta zona de aquí y para eso vamos a crear, podríamos hacerlo desde aquí, color grading, vale, y elegir un tono más naranja. Ahí damos OK y damos a ver, ahí, OK, y aquí modificamos esa entrada de luz, ahí, vale, vamos a bajarle la opacidad, ahí al 40-50%, vamos a ver el antes y después, vale, vamos a cambiar a pincel y aquí vemos el antes y después, antes y después. Podemos quitarlo de las sombras. Para eso pues vamos a crear pues una máscara de medios tonos y ajustándola un poco. Ahí lo que hacemos es quitarla de la zona de sombras, vale, venimos otra vez aquí y le aplicamos la máscara, ahí está, mejor.
Bien, vamos a meter todo esto en un grupo y le vamos a llamar color. Vale, y ya lo que nos quedaría sería crear un poco de atmósfera. Para eso vamos a combinar todas las capas en una y vamos otra vez a Nik Collection, a Color Effect Pro, y aquí le meteremos un Glamour Glow que puede quedar bien. Podemos aplicarle una de mis fórmulas, que sería la de neblina, sería esta de aquí. Fijaos el efecto que le da, que en este caso con una opacidad baja se la voy a aplicar. Me gusta el efecto que da ahí en el fondo. Vale, y en este caso lo que voy a hacer va a ser crear un degradado lineal. Ahí está. Vamos a crear una máscara primero y con un pincel. A ver, esto no, que lo tengo en circular. Ahí lineal, este vamos a eliminarlo. Y ahora sí, ahí. Perdón, damos para atrás, creamos una máscara. Y aquí en la máscara, degradado. Vamos a irnos a básicos, de blanco a negro. Y ahí la aplicamos. Vemos el antes y después, antes y después. Y como vemos que es muy exagerado, pues le aplicamos, le bajamos la opacidad ahí al 48%. Ahí le da ese glamour que queda bastante bien. Vale, sigo viendo la fotografía, que no me centra mucho la mirada. Vale, esta capa la voy a eliminar, que ya no nos sirve. Y bueno, vamos a darle primero aquí también un poco de neblina. Ahora que ya le hemos hecho ese Glamour Glow, voy a elegir un pincel. Vale, y en este caso de atmósfera, de neblina, Fog 2 por ejemplo, o este de aquí, este de aquí. Vamos a hacerlo un poco más apaisanado. Ahí está. Y lo que voy a hacer va a ser en los ajustes de pincel darle una dinámica de forma. Diámetro mínimo se lo voy a dejar. Variación del tamaño, pues podemos hacer que varíe del tamaño original un 25%, y del ángulo vamos a hacer que varíe también en cada pincelada, y hay un 15%, 16%, vale, para que vaya cambiando, vale. Y si fijaos, como voy a hacer el pincel más pequeño, una opacidad del 10%, y ahora conforme vaya pintando, vale, veis que va variando la forma, vale, y aquí haciéndolo más pequeño, vale, dejarme que aquí cambia blanco, y ahí vaya creando un poco de espuma. Ahí.
toda esta zona. Vale, y como esto es muy exagerado, lo primero que voy a hacer va a ser quitarle el ojo y crearlo pues una máscara de luces 1, pero modificándola un poco. Ahí. Le cargo esa máscara y ahora le bajaré un poquito la opacidad. Vamos a ver el antes y después. Antes y después. Ahí me gusta cómo queda. Vale, todo esto, estas dos capas las metemos en un grupo. Vamos a llamarle atmósfera. Y ahora sí, como toque final, vamos a hacer un viñeteo general. Creamos una nueva capa con todos los ajustes y aquí pues le aplicamos un viñeteo que tengo dentro de mis acciones. Vale, pincel en blanco, aquí sería pincel en negro. Vamos a cambiar a los pinceles normales, generales, un circular difuso y aquí 100% opacidad. Ocultamos las hormigas y ahí vamos pintando. Vale, si queréis esta acción del viñeteo, pues me enviáis un correo electrónico, un email a procesandojmágenes@gmail.com y os mandaré el conjunto esto de acciones que tengo yo aquí. Vale, las acciones mías propias os las compartiré con vosotros. Ahí. Este viñeteo aquí en los toques finales me gusta. Vamos a ver el histograma. Tengo aquí avisos de corte, pero bueno, ahí. La verdad es que me gusta cómo queda este viñeteo. Fijaos, el antes y después, antes y después. Y la verdad es que cambia bastante la imagen. Bien, vamos a quitar la selección y vamos a abrir la imagen original. Para eso vamos a cargarla otra vez en cámara RAW. Aquí está, restauramos valores por defecto, la abrimos en Photoshop, seleccionamos todo, edición, copiar. Vale, y aquí pues control V o edición, pegar. Vale, esta sería la imagen original y así como la hemos dejado. Vale, podríamos aclarar un poco las sombras. Veis el antes y después, antes y después. Aquí lo que ha hecho es que me ha conservado. Dejadme que la elimine, porque si no, no va a ser real de todo. Porque me había vuelto a voltear. Esta estaba así, ahora sí. Esta sería la original. Seleccionar todo, edición, copiar, control V,
Vale, y ahora sí, esta sería la imagen original, y así como la hemos dejado. Tenemos el antes y después, antes y después. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La veo incluso un poco más oscura. Dejadme que cree un nuevo ajuste de curvas, y aquí lo que voy a hacer, vamos a proteger las sombras. Voy a levantar ahí un poco la salida en los negros, y las sombras quizá las voy a levantar un poquito. Ahí, que la veía muy oscura. Vamos a ver el antes y después. Ahora sí, ahí me gusta, ¿vale? Y como digo, esta es la fotografía original, y así como la hemos dejado. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, un saludo a todas.